puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y me dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Abra mi casa mientras esté. Los primeros cristianos, luego de la resurrección del Señor, se encontraron con una pregunta que afectaba profundamente su fe y también su vida. ¿Cómo nos vamos a encontrar con Jesús después de la resurrección? ¿De qué manera nos encontraremos con Él? El Evangelio de hoy nos trae un relato más que nos muestra lo difícil que fue para los discípulos asumir el triunfo de Cristo sobre la muerte. Porque el mismo día de la resurrección de Jesús, 2 de los discípulos vuelven a su pueblo, como quien vuelve derrotado de una batalla, cabizbajo. No es una vuelta alegre, una vuelta anunciadora, sino todo lo contrario. Todas sus expectativas puestas en Jesús se habían esfumado. Claro, eran expectativas humanas nomás, o ni siquiera humanas. Más bien eran expectativas mesiánicas, liberadoras, pero puramente mundanas. Nosotros esperábamos, dicen ellos, que fuera Él quien librara a Israel, pero un profeta poderoso en obras y en palabras, dicen, y eso no es suficiente. No es suficiente que Jesús haya sido un profeta poderoso en obras y en palabras. No para hacer lo que Dios quería. Tal vez sí lo que muchos esperaban. Un liberador sociopolítico, un caudillo. Pero qué pobre hubiera sido eso, esperar de Jesús nada más que eso. Qué gusto a poco tiene eso. Es por esa razón que ven la muerte de Jesús nada más como un fracaso, el fracaso del proyecto, un sueño desvanecido. No sería malo hoy preguntarnos, no nos vendría mal preguntarnos qué esperamos nosotros de Jesús. ¿De qué cosas le pedimos que nos libere? ¿Cómo creemos que nos liberará de eso que le pedimos? Y también, ¿cómo se lo pedimos? Todo esto no es otra cosa que preguntarnos en el fondo, ¿quién creemos que es Jesús? Tal vez nos daríamos cuenta de lo poco que esperamos de Dios. Y sin embargo, de Dios debemos esperarlo todo. Los discípulos de Emaús tenían lo mismo que tenemos nosotros. Nada más ni nada menos. El sepulcro vacío y el testimonio de las discípulas. El sepulcro vacío deja la espina. El cuerpo no está, pero no es prueba contundente de que Jesús haya resucitado. De hecho, María Magdalena en el Evangelio de Juan piensa que se lo robaron. Cuando se encuentra con el Señor lo confunde con el cuidador del huerto y le dice, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Ni a la Magdalena ni a los discípulos de Emaús les es suficiente el testimonio escuchado ni el sepulcro vacío. A él no lo vieron. Qué paciencia que tiene el Señor con nosotros, con sus discípulos.
Como con los discípulos de Maús, camina a nuestro lado, escuchando nuestros argumentos muy objetivos, muy racionales de los hechos, de nuestra vida, de las cosas que nos pasan, de lo que nos angustia, pero tan vacíos de fe. Y nos muestra a través de su palabra cómo cada cosa que vamos viviendo cobra un sentido redentor. La misma paciencia que les tuvo a los discípulos de Maús. La gloria del Mesías no se podía alcanzar con una guerrilla que libere a Israel del poder del Imperio Romano, ni con ninguna intervención humana. Como bien dice la primera carta de Pedro que acabamos de leer, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La gloria, en definitiva, se alcanza con la pasión. Al llegar al pueblito ya era de noche, pero a los discípulos les cayó bien este misterioso peregrino, tal vez porque tuvo la delicadeza de escucharlos con paciencia. Y lo invitaron a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa, los discípulos reconocieron ese gesto que habían visto en la multiplicación del pan y en la última cena. En ese momento, Jesús desapareció de su vista, justo en ese momento. Pero qué paradoja, a los discípulos se les abrieron los ojos. No los ojos del cuerpo, sino los del alma. Entonces, así se verá Jesús luego de la resurrección, en las Escrituras, compartiendo su palabra, y en la Eucaristía, compartiendo su cuerpo y su sangre. Hoy muchos sufren no poder vivir esto último, no poder comer su cuerpo y beber su sangre, comulgar. Es para muchos una verdadera pasión. Dios sabe que necesitamos de signos sensibles porque somos cuerpo y alma, espíritus encarnados. Y no solo con respecto a los sacramentos, también necesitamos un abrazo, un beso, una caricia. Las extrañamos en estos tiempos. Sin embargo, Dios es más grande que todas las cosas y todo lo puede. Por eso rezamos esa oración de comunión espiritual al final de la misa con mucha confianza, porque creemos que Dios puede ser capaz de concedernos, por su gracia, la comunión con Él y con nuestros hermanos. Los discípulos fueron corriendo junto a los otros. Ese ardor que habían experimentado en las Escrituras y la fracción del pan les da la alegría de anunciar que el Señor está vivo, resucitado. No pueden dejar pasar el tiempo, tienen que compartirlo con los demás. Palabra, Eucaristía, comunión. Allí encontramos al Señor resucitado. En un artículo reciente, un teólogo, Víctor Codina, un artículo hecho justamente en tiempos de coronavirus, se pregunta: ¿dónde está Dios? Está en las víctimas de esta pandemia, está en los médicos y sanitarios que los atienden, está en los científicos que buscan vacunas antivirus, está en todos los que en estos días colaboran y ayudan para solucionar el problema, está en los que rezan por los demás, en los que difunden esperanza. Y nos invita a rezar un salmo de confianza que la Iglesia nos propone los domingos en la liturgia de las horas que rezamos los curas y muchos laicos, que es completas antes de ir a dormir. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio, alcázar mío, Dios mío, confío en ti.
Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Y termina diciendo, quizás nuestra pandemia nos ayude a encontrar a Dios donde no lo esperábamos. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día se acaba. Que así sea. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hacer que florezcan pecho adentro ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el lindo recuerdo de tu voz, el lindo recuerdo de tu voz, el lindo recuerdo de tu voz.